Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy. Es para mí un placer estar hoy aquí para celebrar juntos la segunda edición del Open Eco Week, que es una semana muy especial para Open Bank, que se enmarca dentro del Día Mundial del Medio Ambiente. Y bueno, tenemos muchas actividades, una de ellas es esta, y ponemos foco en la sostenibilidad. Y hoy me acompaña en esta charla Lara de Mesa, directora de Banca Responsable en Grupo Santander. Y bueno, yo creo que en España es de las que más sabe sobre sostenibilidad. Y aunque la mayoría de vosotros seguro que la conocéis, dejadme compartir un poquito de su trayectoria profesional. Lara es licenciada en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Economía por la London School of Economics and Political Science en Escocia. Lleva más de 16 años en el banco y en 2019 fue galardonada con el Gender CEO Award de MIGA sobre Women Leading Climate Finance. Yo creo que es la persona pues, más idónea para explicarnos qué acciones se están llevando a cabo en materia de sostenibilidad en el Grupo Santander y con el objetivo de ser, bueno, de crear un mundo más sostenible y verde. Y también no dejemos de lado la parte social y la parte de gobierno, ¿no? Entonces, Lara, bienvenida. Muchas gracias, Patricia. Encantada de acompañaros en esta semana de actividades en torno al Día del Medio Ambiente. Pues a ver, te voy a hacer va a ser una charla distendida, ¿vale? Y vamos a hablar pues, sobre todos los temas de sostenibilidad y de ESG. Entonces, la primera pregunta que se me ocurre, y porque creo que todavía hay mucha confusión, ¿qué es ESG? ¿No? ¿Qué es la parte ¿no? Que es la parte de responsabilidad social corporativa de que tanto se habla hoy en día y también te lo pregunto porque creo que todavía hay mucha confusión de qué incluye cada parte. Si miramos informes de los auditores, ¿no? En las cuentas anuales de las empresas, pues las propias Big Four colocan en I o en IS o en G cosas diferentes, con lo cual, por eso me gustaría que nos contaras en la parte medio ambiente, la parte S de social y la parte G de gobierno. Muchísimas gracias, Patricia. Un placer. Mira, ESG, como tú decías, son las siglas en inglés para referirnos a los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno que se espera que las empresas integremos en la gestión de nuestro día a día. Has mencionado antes la responsabilidad social corporativa. Hace décadas surgió pues la necesidad de que las empresas devolviesen parte de los beneficios que generaban a la sociedad a través de estos programas de responsabilidad social corporativa. De forma de una tendencia creciente y sobre todo a partir de 2015 acordar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se llega al convencimiento de que siendo esa aproximación la responsabilidad social corporativa magnífica y habiendo permitido que haya trabajos de impacto importantes, el reto que tenemos por delante es tan mayúsculo que necesitamos realmente que las empresas integren la sostenibilidad en el core de su negocio, de forma que pase de ser algo tangencial o en paralelo a que sea algo central en su gestión. Y de ahí se deriva lo que es la integración. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo integras la sostenibilidad en el core de negocio? ¿Cómo aprendemos a crecer hoy sin comprometer el crecimiento de mañana? Es de donde surgen estas siglas, ESG, por el acrónimo en inglés, y que mencionan eso, cómo integramos criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno en las decisiones estratégicas y del día a día de todas las organizaciones. ¿Y qué incluye la M, qué incluye la S y qué incluye la G? Conceptualmente. El medioambiental tiene razón, Patricia, y antes lo mencionabas. No hay un estándar único de reporte de cuál es el performance, de cómo hacemos el desarrollo de la sostenibilidad en las empresas, ¿no? Hay distintos estándares. La suerte es que la sensatez parece que va ganando y hay una serie de procesos en marcha liderados por el IISB y el EFRAG en Europa, los organismos internacionales europeos que emiten los estándares de reporte, que están avanzando para darnos un estándar convergente de reporte. Eso será fundamental para que todos midamos lo mismo, de la misma manera y la ejecución, el performance sea comparable, medible, reportable de una forma clara, ¿no?
¿Qué entendemos por qué hay en la E, qué hay en la S y qué hay en la G? En la E hay los criterios medioambientales que incorporan, pensemos en una empresa, y voy a ir hablando de los bancos, ¿no? Que al final es donde tú y yo trabajamos. Lo que medimos es cómo medimos nuestra propia huella medioambiental, las emisiones que desarrollamos en el día a día de nuestra actividad y cómo podemos alinearnos a esos objetivos. Por supuesto, no solamente son criterios medioambientales y vinculados al clima o la huella medioambiental, encontramos también cada vez la frontera de conocimiento y de entendimiento va avanzando y ya cada vez de forma mayoritaria empezamos a hablar de biodiversidad y de otros aspectos también muy relevantes, ¿vale? En la S incorporamos tanto el generar entornos de trabajo diversos e inclusivos, que parece fundamental, como elementos tan importantes como es la inclusión financiera, y asegurar que todas las personas pues, tienen acceso a servicios financieros básicos y eso les permite salir de la pobreza. O, por ejemplo, temas como el apoyo a la educación superior, algo que Santander viene haciendo desde hace más de 25 años, ¿no? Y en el buen gobierno incorporamos lo que es la manera de hacer las cosas. Es la base de todo. Podemos hacer mucho verde, podemos hacer mucho social, pero al final la gente lo que nos demanda es que les tratemos, como dicen nuestros valores, ¿no? De forma sencilla, personal y justa. Y es el buen gobierno de las organizaciones y de la toma de decisiones. ¿Y cómo está abordando el grupo, ¿no? El banco, todos estos conceptos? Bueno, con compromiso y con ambición. El banco en 2018 decide crear una comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura dentro del Consejo. Es una, junto con la digital, es, si quieres, la segunda comisión no obligatoria dentro del Consejo. Y yo creo que eso muestra, de alguna forma, pues el compromiso que el grupo adquiere con esta agenda, ¿no? Junto con eso se da un mandato a una serie de equipos de ejecutivos para ejercer esta agenda y para aterrizar lo que es el propósito del Santander, que es ayudar a las personas y a las empresas a prosperar y con este objetivo de hacer las cosas adecuadas de la manera adecuada, ¿no? The right things, the right way, y de fomentar ese crecimiento inclusivo y sostenible, que quiere decir crecer hoy, como decía, sin comprometer el desarrollo del mañana. A partir de ahí lo que hemos hecho es definir objetivos. Es muy importante, además de tener voluntad, tangibilizarla y ser precisos en los compromisos que asumimos. En 2019 el banco publicó unos compromisos a mercado en los que claramente aterrizaba esa ambición. No representan todo lo que estamos haciendo, pero sí capturan parte de esta ambición. Y hablamos de compromiso que tienen que ver con la diversidad. Nos hemos marcado el objetivo de tener un 30% de mujeres en posiciones senior y de eliminar el equal pay gap, la diferencia salarial en posiciones equivalentes. Estamos hablando también de capturar el mejor talento en el entorno competitivo en el que estamos y para eso queremos pues, ser de las mejores empresas en las que trabajar. Queremos apoyar la inclusión financiera y nos marcamos el objetivo de empoderar a 10 millones de personas. Eso quiere decir que nuestro objetivo es dar acceso, financiación y educación financiera a cuantos más podamos. Y bueno, es una propuesta que principalmente en Latinoamérica pues, está creciendo de forma relevante. Nos hemos comprometido a apoyar a nuestros clientes en su transición a una economía baja en carbono. Estoy segura que luego hablaremos más de ello, pero es un reto existencial que como sociedad tenemos que abordar y en el que un banco como Santander pues tiene mucho que decir a la hora de poder apoyar canalizando los flujos financieros en torno a activos cada vez más verdes y que apoyan este compromiso, ¿no? Y es seguir apoyando a las comunidades y a las que atendemos, a las sociedades a las que servimos, mediante nuestro principal programa de responsabilidad social corporativa, que es el apoyo a la educación superior a través de universidades, y otra serie de iniciativas que hacemos de apoyo a comunidades. Muy bien. Y sobre el Acuerdo de París, ¿no? Se habla mucho se ha hablado y se habla del Acuerdo de París que plantea dar una respuesta mundial a la amenaza del cambio climático. ¿En qué consiste este plan de reducción de emisiones y qué está haciendo el grupo para adaptarse a él? El Acuerdo de París. Todos los años, desde hace ya unos cuantos, se celebra lo que es la Conferencia de las Partes. Se llama, es la Cumbre Anual por el Clima. En 2015 esta cumbre tuvo lugar en París y los Estados miembros, de manera unánime, adoptaron un acuerdo para reducir lo que era el volumen de emisiones de gases con efecto invernadero a la atmósfera. El objetivo en la reducción de estas emisiones es evitar el calentamiento global por encima de los 1,5 grados. La ciencia nos dice que todo lo que sea
un calentamiento de la Tierra en referencia a niveles preindustriales por encima de ese nivel puede provocar efectos catastróficos en el planeta que nos impida pues, poder convivir como hoy conocemos, ¿no? Actualmente no vamos bien. Estamos en una senda de un incremento de temperaturas de 2,6 grados y hablamos de diferencias de 1 grado y yo creo que en países además como España, ¿no? Con las temperaturas que manejamos nos puede parecer que no es relevante, pero de lo que estamos hablando es de tener eventos severos, irreversibles en zonas del planeta que pueden llegar a afectar a 3,5 billones de personas. Y estamos hablando de que el aumento de las temperaturas, lo que se estima ahora mismo es que generará 14 muertes por cada 100.000 habitantes para mitad de siglo, que son las mismas que ha causado el COVID, la última pandemia mundial que hemos visto, y que llegarían a 75, 5 veces más para finales de siglo, para el año 2100, ¿no? Con lo cual, estamos hablando pues, de objetivos relevantes que no solamente afectan a la economía, a nuestra capacidad de crecer, afectan a la propia supervivencia de los habitantes del planeta. Y por eso yo digo pues, que nos importa el planeta, porque nos importan las personas. Y bueno, los gobiernos han planteado objetivos, pero la verdad es que el cumplimiento no está siendo bueno. Y las empresas también tenemos que aportar. Mencionaba antes, en ese mismo año, en 2015, Naciones Unidas acordó la Agenda de Desarrollo Sostenible y se estima que hay trillones de necesidades de inversión por parte del capital privado. Por eso, la tendencia que antes hablaba de pasar de un enfoque de filantropía y de responsabilidad social corporativa a integrar factores socioambientales y de buen gobierno en el core del negocio de las empresas que hacemos, ¿no? A mí un ejemplo que me gusta poner, Patricia, recientes, por ejemplo, como durante el 2020, en un compromiso absoluto por ser parte de la solución, el Grupo Santander fue capaz de aunar 115 millones de euros para dar respuesta inmediata a necesidades que se imponían, ¿no? Necesidades que tenían que ver pues, con la necesidad de tener equipamientos sanitarios o apoyar en la brecha digital que se produjo en el acceso a la educación de muchos estudiantes. Ese esfuerzo fue colosal y fue magnífico, ¿no? Pero en el pico de la pandemia, Santander daba 1.000 millones de crédito al día. Yo creo que es un buen ejemplo que te hace ver cuál es la diferencia entre actuar desde la responsabilidad social corporativa, actuar desde el core de tu negocio, ¿no? Y eso es lo que ahora mismo nos piden. Volviendo a la Agenda de París y a tu pregunta, te decía que lo que necesitamos es reducir emisiones. Necesitamos reducir las emisiones al mismo ritmo que la pandemia impuso en nosotros en 2020, pero necesitamos hacerlo sin dejar a las familias en sus casas, parar las economías o ver aumentar la pobreza y la desigualdad como la hemos visto, ¿no? Y eso supone solamente pues, tener que reinventarlo todo, desde cómo construimos, a cómo producimos, a cómo hacemos crecer las cosas, a cómo las consumimos, a cómo las reutilizamos, absolutamente todo, Patricia. ¿Y cuáles son los pasos, ¿no? que el grupo tienes los principales hitos, vamos, que el grupo se plantea para llegar a ese objetivo de 0 emisiones del Acuerdo de París, ¿no? en 2050? 0 emisiones netas, perdón. El camino es largo y llevamos ya tiempo trazándolo. El banco ya hace más de 10 años fijó sus primeras políticas en concesión de crédito, donde ya limitaba, establecía líneas rojas de qué cosas no estábamos dispuestos a financiar, por criterios reputacionales en parte, pero también por criterios climáticos, medioambientales. Pero es verdad que en los últimos años esa agenda pues, ha recibido un impulso todavía mayor. En 2019 fuimos uno de los bancos fundador del compromiso colectivo por el clima que promovió Naciones Unidas y que nos imponíamos a nosotros mismos en un acuerdo voluntario, pero con ese asumíamos el compromiso de fijar objetivos de descarbonización en sectores de altas emisiones. Y 2 años más tarde, un poquito menos, en febrero del año pasado, nuestro Consejo asumió el compromiso de ser emisiones netas cero en 2050, como decías, y 2 meses más tarde, en abril, fuimos miembros fundadores de la Alianza por las Emisiones Netas Cero en el sector bancario. ¿Qué quiere decir esto? Cuando eres un banco, tu contribución a la agenda climática, nosotros no somos Coca-Cola, no somos Unilever, no es el volumen de plásticos que colocas en la atmósfera, siendo importante y teniendo también un compromiso al respecto. Tu mayor contribución es medir desde un punto de vista climático a quién y qué financias. ¿Cuáles son los activos que con los flujos de financiación, con los créditos que das, con la inversión que canalizas a través de activos de inversión, fondos de inversión, con los servicios de asesoramiento que das,
a grandes, pequeñas empresas o particulares estás ayudando a generar? ¿Cuáles son las emisiones que financias? Eso lo que supone lo que el banco ha hecho, y en 2019 publicamos nuestro primer análisis. Lo primero es un análisis de materialidad que te dice, desde un punto de vista climático, qué sectores, en función de su carácter alto o bajo en emisiones, estás financiando, cuál es tu exposición a esos sectores. Y a partir de ahí lo que haces es fijar objetivos de descarbonización y sendas de transición que pueden suponer o bien la reducción de la exposición, por ejemplo, al carbón térmico. Nosotros adquirimos el año pasado el compromiso de eliminar toda la exposición a carbón térmico para 2030. Ya habíamos definido tiempo antes no financiar más proyectos de carbón térmico, pero ahora, más allá de no financiar nuevos proyectos, lo que dijimos es que íbamos a eliminar la exposición. Y en otros casos supone reducir la intensidad de emisión. Por ejemplo, en el sector de energía eléctrica, de generación de energía, lo que hacemos es comprometernos a que vamos a reducir la intensidad de emisión. Eso quiere decir que tenemos que cambiar el mix energético que financiamos. El Banco Santander lleva siendo banco líder en financiación de energías renovables en la última década. Queremos seguir siéndolo, pero además de eso tenemos que asegurarnos que el mix, que el resultado de la inversión que hacemos, de la financiación que concedemos al sector energético, contribuye a que la intensidad de emisiones de ese sector se reduce. Y hablando del concepto, bueno, en el grupo somos carbón, o sea, somos carbono neutral en nuestras propias carbono operaciones. neutral en nuestras operaciones. ¿Qué es eso de carbono neutral y cómo se hace? Habla de la compensación. Cuenta Te cuento. cómo funciona y cómo se mide. Antes, pero gracias porque no lo he terminado de aclarar este punto. Y es, nosotros en el día a día de nuestras actividades, los 190.000 empleados del Grupo Santander, generamos una huella. El hecho de que vengamos a la oficina, de que estemos ahí aquí, de que nos desplacemos, de que estemos en edificios, por sostenibles que sean, genera un volumen de emisión. El banco, en la COP25 que se celebró en Madrid en diciembre del 19, adquirió el compromiso de ser carbono neutrales en nuestras propias operaciones un año más tarde, en 2020. Lo conseguimos, lo volvimos a hacer el año pasado y, por supuesto, el objetivo es mantenerlo y todos los años serlo. ¿Qué supone esto? Supone primero, supone las 3 R's que todo el mundo conoce y que es lo habitual, es decir, el reducir, reutilizar y reciclar nos sirve para todos en todos los ámbitos. Entonces, lo que supone es que nosotros llevamos desde el 2011 gestionando nuestra huella de forma activa, es decir, midiendo cuál es la huella que generamos, identificando palancas para reducir esa huella. Eso supone que la mayoría de los empleados del Santander trabajamos en edificios sostenibles que tienen certificados correspondientes, con una iluminación sostenible que reduce el consumo, que las fuentes de energía eléctrica que utiliza el banco cada vez en mayor medida, ya estamos en un 75%, son renovables y tenemos el objetivo de que sean un 100%, en el que reducimos el consumo de papel, reducimos el consumo de agua, reducimos el consumo de todos los insumos que tenemos, en los que reciclamos y generamos reutilización y reciclaje, en el que no usamos botellas de plástico ni plásticos de un solo uso de ningún tipo. Entonces, con eso conseguimos reducir la huella. En el Banco Santander, lo que es la huella de nuestras propias operaciones y de la cadena de valor que tenemos por detrás de la cadena de suministro es un 2% de las emisiones totales que generamos. La mayoría de la huella que generamos viene de esa cartera de crédito, de esos fondos de inversión que canalizamos, ¿vale? Pero, no siendo lo más relevante, es importante hacerlo, por supuesto, y también liderar con el ejemplo. Entonces, somos carbono neutrales. Me preguntabas por la compensación. Tú, por mucho que quieras reducir tu huella, y todos tenemos que hacerlo, llega un punto en el que ya no puedes reducir más. Es decir, yo, aunque quiera reducir mi huella, pues consumo cierta agua, consumo cierto volumen de energía, consumo determinados alimentos. Entonces, para esa huella que no soy capaz de reducir, es donde entra la compensación. La compensación siempre es una medida de último recurso. Y la compensación lo que supone es que yo compenso toneladas de CO2 equivalente. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de proyectos que me permiten compensar, como puede ser la reforestación de un bosque en Guadalajara o en Oaxaca, en México, o de Guadalajara, en España, o la inversión en una infraestructura concreta que está ayudando a reducir las emisiones. Para eso también hay una serie de estándares
que te permiten garantizar cuál es la calidad de esos proyectos de compensación, y es lo que el banco viene haciendo desde 2019 para ser carbono neutrales en nuestras propias operaciones. Bueno, y supongo también esto es una oportunidad de negocio, ¿no? Porque también estarán surgiendo muchas empresas pues, para ayudar a reforestar. Quiero decir que es una oportunidad nueva que está saliendo, y también lo digo por los oyentes, ¿no? Porque creo que es el futuro y bueno, pues si pensamos en emprendedores o tal, pues oye, hay una oportunidad, hay un hueco ahí. Es una oportunidad. Estamos hablando de un reto de transformación colosal, drástico, y como en cualquier proceso de transformación, en cualquier proceso de cambio, las oportunidades surgen. Existen riesgos, pero existen oportunidades y son importantes. Decía antes que tenemos que reinventarlo todo. Y eso requiere invertir en innovación, invertir en nuevos procesos productivos, invertir en nuevas tecnologías que nos den soluciones a los retos que tenemos, ¿no? Necesitamos que la forma en la que nos desplazamos, la forma en la que vivimos, la forma en la que nos alimentamos, la forma en la que nos vestimos, la forma en la que ahorramos, absolutamente todo. Muchas veces se habla de la transición energética. Es fundamental la transición energética y juega un rol importante, pero no es solo la energía lo que tiene que transformarse. Tiene que transformarse absolutamente los procesos productivos de todo. Piensa que en las gafas que llevamos o en el teléfono que llevamos todos encima, pues hay un componente de plásticos, de combustibles fósiles muy importantes en muchos procesos de producción, en medicinas. Entonces, el reto climático nos impone la necesidad de repensar todos los procesos de producción y valorar qué materias primas, qué procesos productivos, cómo hacemos uso de ello. Y eso efectivamente supone muchas oportunidades, y de hecho lo estamos viendo. Si habéis visto, cuando surge el COVID, surgen las dudas, ¿no? ¿Qué va a pasar con el momento en torno a la sostenibilidad que se había creado? Y lo que hemos visto de alguna forma es que se ha reforzado, ¿no? Y hemos visto cómo todos los paquetes de recuperación que se han articulado giran en torno al crecimiento sostenible y a la transición verde, ¿no? Y efectivamente para apoyar esas oportunidades de negocio, esas necesidades que surgen. Pero es verdad que hablabas ahora, Lara, del COVID, ¿no? De lo que las emisiones bajaron muchísimo, pero yo creo que hoy en día volvemos a estar un poco como antes, ¿no? Que volvemos a, a tener los hábitos que teníamos en la época pre-COVID, contaminantes, con emisiones. ¿No es así o ves un cambio de hábitos? No, el volumen de emisiones sigue aumentando en el planeta. Deberíamos haber alcanzado el máximo ya y está reduciéndolas y estamos lejos de estar ahí. El volumen de emisiones sigue aumentando. Efectivamente, la pandemia nos permitió reducir las emisiones en más de un 10%, pero como decía antes, a un coste también muy alto, ¿no? Necesitamos conseguir la cuadratura del círculo en el que sí reduzcamos las emisiones a ese mismo ritmo, que es lo que necesita el Acuerdo de París, pero hacerlo sin generar todas las consecuencias negativas que hemos visto derivadas de la pandemia, ¿no? Y efectivamente pues es un reto complicado. Yo creo que a todos nos ha ayudado la pandemia a repensar algunos hábitos, ¿no? Y deberíamos intentar aplicarnos algunos, ¿no? El transporte es fundamental, los viajes son fundamentales. Entonces, el repensar hasta qué punto pues, hay cosas que son necesarias o podemos prescindir de ellas, pues es algo que necesitamos hacer. Nosotros, por ejemplo, en Open Bank, al estar en el centro de Madrid, lo que promovemos es que los empleados vengan en bicis, en patinetes eléctricos, ¿sabes? Y la verdad que para reducir esas emisiones, y la verdad que muchos de los empleados, ¿no? Están utilizando este tipo de transporte. Claro, el cambio empieza en cada uno de nosotros. Todos los cambios que podamos hacer pueden parecer pequeñas cosas, pero muchas pequeñas cosas al final hacen algo grande, y todos tenemos que asumir que cada uno de nosotros necesitamos cambiar comportamientos. Y respecto a medir, ¿no? Que comentábamos antes también. ¿Cómo podemos asegurarnos que las empresas cumplen sus compromisos? ¿No? Porque o sea, es verdad que el foro de Davos, por ejemplo, está trabajando, bueno, ha puesto a las Big Four a trabajar para establecer unas mediciones, unos indicadores comunes para todas las empresas. Pero realmente, ¿cómo medimos? ¿Cómo nos podemos comparar en emisiones respecto a años anteriores a nosotros mismos? ¿Y cómo nos comparamos con otros sectores si no tenemos una medida, un indicador común?
La medición y la transparencia son claves. Yo en esta agenda, si normalmente la credibilidad es fundamental en esta agenda más, porque todavía hay mucho escepticismo, es un ámbito nuevo en el que necesitamos construir credibilidad en torno a ella y generar confianza, ¿no? Cada vez se desarrollan más estándares. Mencionabas el del WEF, es uno más, pero lo que importa es que los organismos internacionales que antes mencionaba, el ISB, el EFRAG, están impulsando el desarrollo de estándares convergentes que nos permitan a todos medir las cosas de la misma manera y reportarlas de la misma forma. Es la única manera, ¿no? En Europa se ha avanzado mucho. Hay una directiva de información no financiera que ahora se está revisando, es la directiva de sostenibilidad, que nos obliga cada vez más a tener un reporte exhaustivo de este ámbito, de este área, ¿no? Y es muy importante. Pero, por supuesto, tan importante es publicar como que la información sea fiable y comparable, ¿no? Como mencionabas. Cada vez existen más estándares. Todavía no es completo ni es estable. Y este es un mundo en el que todavía nos queda mucho rodaje. Pero me preguntabas, por ejemplo, por medición de emisiones. Nosotros estamos utilizando y aliándonos siempre pues, con los referentes más claros de mercado. Mencionaba antes Naciones Unidas, pero hay estándares como PACTA, PICAP, metodologías reconocidas que se van imponiendo y que bueno, pues te aportan las herramientas necesarias para poder hacer un cálculo de emisiones de una forma reconocida y comparable, ¿no? Y como tú dices, comparable entre otros y comparable en el tiempo, ¿no? Para que tú puedas efectivamente evolucionar. Ahí lo que tenemos que entre todos es pues, ser serios, transparentes y utilizar estándares de mercado e impulsar para que esos estándares de mercado u oficiales pues cada vez se desarrollen más y sean más convergentes y únicos, para evitar que haya mucha disparidad en la forma de medir. Respecto a estas métricas, nosotros tenemos unos responsables, unos objetivos, un calendario, ¿sabes? Unos objetivos con métricas claras dentro del grupo. Y si puedes dar ejemplos de qué objetivos publicamos, yo os animo a leer dentro del informe anual del banco y un informe de banca responsable. Son 100 páginas de texto, pero tras tantas de indicadores que publicamos más de 900 indicadores a mercado todos los años. Y como te digo, la intensidad de reporte es importante. También por esa multiplicidad, por la necesidad de estar compartiendo, bien porque publiquemos en el informe, disculpad esa cifra que os decía, o bien porque nos lo pidan analistas de ESG de distinto tipo, ¿vale? Pero la intensidad de reporte es muy importante, ¿no? Pero efectivamente no hay que perderse en ese busque, hay que tener claridad. Entonces yo creo que ahí nos ayuda mucho. Tenemos indicadores de gestión internas que nos ayudan a centrarnos en lo importante y poder realmente medir dónde estamos alcanzando avances materiales, y eso para nosotros es muy importante. Y a mercado, lo mencionaba antes, en 2019 publicamos 11 objetivos, 6 de ellos vencían en 2021 y los hemos cumplido todos. Estoy encantada con ello. ¿Puedes dar ejemplos para que, ¿sabes? Para que vean. Sí, por supuesto. Pues mira, mencionaba antes el tema del uso de plásticos de un solo uso. Ese fue uno de los indicadores que fijamos en 2019, el eliminar totalmente los plásticos de un solo uso, y ese objetivo está cumplido, ¿no? Hablamos también de estar entre las top 10 compañías para trabajar en los mercados donde estamos. Al final, si queremos ser un mercado que capte talento, estar entre las mejores empresas para trabajar era fundamental. Hablamos de becas. Nos fijamos el objetivo de dar 200.000 becas en 3 años y terminamos dando más de 300.000. El esfuerzo redoblado que se hizo durante COVID tuvo algo que ver con esto, ¿no? Personas ayudadas. Nos comprometimos a ayudar a más de 4 millones de personas a través de nuestros programas de apoyo a la comunidad, de nuestra responsabilidad social corporativa, y acabamos ayudando a más de 6 millones de personas. Nos fijamos el objetivo de tener un 40% de mujeres en el Consejo y lo alcanzamos, y teníamos que utilizar un 75% de energías de fuente de energía renovable en nuestras propias operaciones, y también lo alcanzamos. Y esos son los 6 objetivos que hemos alcanzado ya. Nos quedan 8. Porque eran los 5 que heredábamos de la etapa previa, que se fijaron en 2019, y otros que hemos asumido. Hemos seguido siendo valientes y hemos seguido incorporando objetivos en nuestra agenda, ¿no? Entre los objetivos que ya teníamos fijados, uno que antes mencionaba, empoderar a 10 millones de personas. Llevamos ya más de 7,5 millones de personas empoderadas. Otro es, hablando de oportunidades de la transición verde que antes mencionabas, financiar o movilizar 120.000 millones de euros entre 2019 y 2025. Llevamos más
Llevamos ya cerca de 70 billones de euros, 70.000 millones de euros en financiación verde en estos poco más de 3 años. Seguir siendo, por supuesto, carbono neutral en nuestras propias operaciones, objetivo que alcanzamos y que mantenemos. Reducir el equal pay gap, mencionaba antes. Hemos bajado ya de un 3 a un 1% en el equal pay gap. Tener mujeres de posiciones senior, hemos aumentado de un 20 a un 26%, y nuestro objetivo es de un 30%, o sea que en todo hay avances considerables. Y a eso se ha sumado los objetivos de descarbonización que antes fijaba. Eliminar la exposición a carbón térmico, reducir la intensidad de emisión de nuestro sector de energía eléctrica y otro objetivo que afecta a la inversión fundamental para nosotros, y es tener activos bajo gestión que sean en fondos sostenibles de 100 billones para 2025, de 100.000 millones para 2025. Y también un poco en línea con lo que decías antes, más que darle tanta importancia a las cero emisiones netas, no deberíamos buscar, bueno, lo que tú decías, ¿no? El compensar es el último recurso, pero ¿qué formas tenemos para minimizar? Hablarnos un poco de esas emisiones, no solo en el banco, sino a nivel general, ¿no? En los sectores. Hablarnos, por ejemplo, la economía circular o consumo de proximidad, etcétera. ¿Qué fórmulas hay para reducir esas emisiones y no tener que recurrir a la compensación? Claro que sí. Para reducir las emisiones, vuelvo a las 3 R's que decía antes, y ese mantra nos funciona para todos. Lo primero es animaros a que midáis las emisiones. El grupo ha sacado calculadoras que te permiten medir la emisión, calcular las emisiones que produces y compensar las emisiones que produces. Lo primero es generar awareness, entendimiento, que todos sepamos qué emisiones generamos y cuáles son las fuentes de esas emisiones. Esas fuentes de emisiones pueden ser el transporte que utilizas, pueden ser la casa donde vives, el consumo de electricidad que generas, la comida que comes, los viajes que realizas. Conocer las fuentes de emisión es fundamental para actuar. Como todo en la vida, para cualquier cosa que quieras gestionar necesita de medir, y solo mediante la gestión conseguiremos acción y solo mediante la acción conseguiremos cambio, ¿no? Y esta agenda va de mucho cambio, va de mucha innovación, con lo cual la medición y la gestión es fundamental para alcanzarla, ¿no? En cada una de las facetas de nuestra vida. Ejemplos concretos. Europa nos ha dotado de un instrumento que es la taxonomía, que nos permite identificar qué son activos verdes alineados con lo que es la ciencia, ¿no? El consenso de la ciencia. Y, por ejemplo, nos dice pues, que solamente son las viviendas que tienen certificados energéticos A o B, o los vehículos que emiten menos de 50 gramos de CO2 por kilómetro. O sea, tenemos que ser capaces de medir y de entender de que cada vez que adquiramos un bien, compremos un servicio, sepamos cuál es la huella que ese bien y que ese servicio deja por detrás, ¿no? Hablabas de la proximidad, que es fundamental. Por supuesto, la huella de cualquier cosa está la huella que genera en su producción y la huella que genera en su puesta en mercado, ¿no? El transporte que haya conllevado con ello. Eso es también fundamental. Y así en cualquier gestor, lo que importa en cualquier actividad que realicemos es identificar cuál es el origen de la huella que genera, identificar cuáles son las palancas para su posible reducción. En algún caso será reducción de consumo, en otro caso es cambio de hábito de consumo. ¿Y nos puedes definir lo que es economía circular? También porque... La economía circular lo que te permite, nosotros estamos acostumbrados a economías lineales, economías en las que tú produces algo, lo utilizas y lo desechas, lo tiras. Lo que te ayuda a la economía circular es a que pienses en la reutilización de esos recursos, en que lo que pienses es en un segundo, en un tercer, en un cuarto, en un quinto uso. Y eso lo podemos hacer con todo. Nosotros en Brasil, por ejemplo, no me lo he traído aquí, pero yo tengo en mi mesa una serie de objetos de oficina que se producen a través del reciclaje de los papeles moneda. Con lo cual es que todo absolutamente se puede reciclar. Nosotros acabamos en España, ¿no?, de lanzar tarjetas sostenibles, ecocards, en las que también lo que vamos a hacer es, mediante el reciclaje, apoyar la generación de mobiliario urbano, ¿no? Entonces, todo lo que nos permita reutilizar las cosas y no desecharles, darles una segunda, una tercera vida, es lo que nos permite poner en marcha la economía circular, ¿no? Y Patricia, tú también tienes ejemplos que estoy segura que quieres compartir, ¿no?, de Open Bank.
De Open Bank, pues bueno, en Open Bank, por ejemplo, la parte de tarjetas, nosotros las tarjetas nuevas también son sostenibles y cuando renovamos tarjetas lo hacemos de forma digital, ¿vale? A menos, o sea, renovamos a los clientes de forma digital porque hoy en día todo el mundo usa el wallet, ¿no? Los dispositivos móviles para pagar como medio de pago y los clientes que quieren la tarjeta física, pues obviamente pues se la enviamos, ¿vale? Pero que priorizamos la digital. En la parte de inversiones, que no hemos comentado, pero para nosotros es una parte importante de nuestro negocio, en lo que es el RoboAdvisor, ¿vale? Que es Invertimos por ti, en la sección de Invertimos por ti de nuestro banco, que es inversión discrecional, todos los fondos, las estrategias, tenemos 5, las 5 estrategias que tienen unos 20-25 fondos por debajo, el 60-70% de todas las estrategias invertimos en fondos con criterios sostenibles. Con lo cual estamos, o sea, estamos orgullosos porque cualquier cliente que tenga el RoboAdvisor tiene su cartera con un 60-70% de este tipo de fondos. Y por otro lado, hemos incorporado recientemente un fondo que se llama de alto impacto, el BNP de BNP Paribas, y somos el único banco digital con un fondo con estos criterios pues, de alto impacto sostenible. Luego, en todo lo que hacemos y en nuestra operativa diaria, pues lo que decíamos, en la parte de promovemos el transporte público, el que vengan con bicicletas, con patines eléctricos todos los empleados. Y lo que has comentado, ¿no? Que esto es común con vosotros, pues plásticos de un solo uso, las botellas son de cristal, ¿vale? Para que las podamos reutilizar. Y bueno, en todo lo que, o sea, es parte de nuestros valores y lo que intentamos es que esos criterios, esos valores de sostenibilidad, igual que los de diversidad, pues calen en todos los empleados y pues lo que decías, o sea, cositas pequeñas que hacemos cada uno, pues al final es una cosa muy grande, ¿no? Y luego, ahora te quiero hacer una pregunta, pero es sobre el incremento de temperatura global, porque le damos mucha importancia a las emisiones netas cero, pero, por ejemplo, hay grandes ciudades que tendrán limitación al acceso de agua potable, pues de aquí no muchos años. Hay muchos que ya lo tienen, ¿no? Pero, por ejemplo, Madrid, leía el otro día que en 2040 podemos no disponer de suficiente agua potable, cuando ahora la usamos para todo. Entonces, a lo mejor tendríamos que ver como uno de los objetivos, pues a lo mejor no necesitamos que todo el agua que consumimos sea potable, porque eso cuesta y emite, ¿no? Tienes muchas emisiones ahí. Totalmente. El cambio climático al final es el mayor fallo de mercado de la historia que conocemos. Al final el error viene de no haberle puesto precio a las cosas que valen lo máximo, porque las necesitamos para nuestra vida y no son reemplazables siempre, ¿no? Al final lo que necesitamos es hacer un uso inteligente de nuestros recursos. Y lo decías antes, lo que no tiene sentido, desde luego, es que estemos usando agua potable para usos que no requieren eso, ¿no? Uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que los tengo aquí, el objetivo 6, hace referencia al agua limpia y saneamiento, ¿no? Y es un bien básico de primera necesidad que es fundamental. Y yo vengo de una zona de España donde recuerdo haber visto cortes de agua desde mi infancia. Y bueno, pues siempre he vivido con la conciencia, desde luego, de que el agua es un recurso escaso que no podemos utilizar de forma alegre, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, nosotros, de nuevo, como banco, lo que hacemos es reducir el consumo. Nosotros, por ejemplo, solamente ya el año pasado, en un año de 2021 a 2020, redujimos el consumo de agua en más de un 12%. Por lo cual, pues seguimos reduciendo consumos. Eso es fundamental, que cada uno de nosotros, en nuestra ducha diaria, cuando nos lavamos los dientes, lavamos la ropa, los platos, absolutamente todo, que asumamos y que tengamos un entendimiento de cuál es el consumo de agua que estamos haciendo, ¿no? Y luego, como decíamos antes, están nuestras propias operaciones y está el negocio que hacemos, ¿no? Nosotros hemos desarrollado una herramienta que está disponible en la web, es nuestro sistema de clasificación de finanzas sostenibles, dice con transparencia a qué activos, a qué actividad designamos como verde o social dentro de toda la actividad que financiamos dentro del grupo. Y uno de estos objetivos que contempla la financiación es la financiación de actividades que mejoren la calidad o la eficiencia del agua, ¿no?
dentro de nuestro marco de finanzas sostenibles. Y para nosotros es un objetivo más, o sea, un objetivo claro que para nosotros es fundamental. Y aquí te diría que tanto por componente de la E, cuando decías antes, es que qué es ese y qué es ese, y qué es ese y qué es ese, es que a veces no es fácil, ¿no? Porque efectivamente al tener acceso al agua y tener acceso a agua potable en un momento dado, desde luego es un objetivo medioambiental, porque la preservación y el desarrollo de ecosistemas dependen, por supuesto, en gran parte de la disponibilidad de agua, pero también es un objetivo social en la medida en que sin acceso a agua pues es difícil que haya acceso a un trabajo decente y a unos estándares de calidad de vida mínimos. Y ya para terminar, Lara, y termino con la G, ¿vale? La G, entiendo, va más dirigida al Consejo, ¿no? Y entiendo también que ahí también se equilibra, es una forma pues, de vigilar la operativa de la gestión del Consejo y buscar y encontrar equilibrios de poderes. ¿Qué opinas ante eso, no? Como para que no todo el mundo haga lo que quiera, vamos. Que es importantísimo. O sea, al final en la G hablamos de un buen gobierno, que efectivamente es consejo, pero que incluso va más allá, ¿no? Para nosotros, te digo, como gestión de una agenda transformacional como es esta, el buen gobierno es fundamental. A nosotros nos ha ayudado muchísimo, por supuesto, trabajar mucho y lo mejor que hemos podido y sabido. Pero aparte de eso es tener esa comisión de banca responsable del Consejo que te decía y es tener también órganos de gestión ejecutiva en los que se adoptan, se toman decisiones y se moviliza la acción, ¿no? Y eso es fundamental. Entonces, el buen gobierno es muy importante, ¿no? Tiene que ver también el buen gobierno con alinear las remuneraciones a tus objetivos, ¿no? Hemos hablado en varias ocasiones en esta charla de que es importante concretar la ambición. Está muy bien que tengas la voluntad de actuar en algo, pero tienes que materializarlo y tangibilizarlo, ¿no? Y eso es lo que te ayuda con esos compromisos, esos objetivos que nos fijamos a nosotros, ¿no? Y nos comprometimos con mercado. Pero más allá de eso también es bueno y nos preguntan, y lo hemos hecho, cómo estamos alineando las remuneraciones de nuestros equipos a estos objetivos, ¿no? Ya hace 3 años incorporamos un ajuste cualitativo al bonus pool en función del performance en estos objetivos ESG y desde este año hemos también alineado y fijado parte de los objetivos a largo plazo vienen vinculados también al performance de ESG. De nuevo, es asegurar el buen gobierno de la agenda y los compromisos que te propongas. Y perdona, 2 preguntas del público. ¿El sector financiero ha tomado alguna medida en su conjunto para combatir la crisis climática? Y ya con estas 2 terminamos. ¿Y quieres hacerme la segunda también? Ya... ¿Crees que estamos formando y concienciando de verdad a las futuras generaciones para que tengan en cuenta la importancia del cuidado del medio ambiente? En la primera pregunta, si el sector financiero ha asumido compromisos. Antes hablaba de la Alianza por las Emisiones Netas Cero, la Net Zero Banking Alliance. Esto es una alianza que surgió en abril del año pasado y que integra ya más de 400 entidades financieras en todo el mundo que asumen este compromiso de emisiones netas cero. Es un compromiso valiente, porque, como te digo, asumes un compromiso que va más allá de tu propio ámbito de gestión, sino que afecta directamente a los activos que tú financias y al uso que tus clientes están haciendo con los fondos que les estás concediendo, ¿no? Con lo cual es un compromiso que requiere de una intensidad de gestión importante, pero la respuesta es sí, el sector financiero se está movilizando en este ámbito, ¿no? Y en cuanto a la concienciación, pues Patricia, yo por momentos y por días, no hay duda de que la concienciación en cuanto a la crisis climática ha aumentado. Yo desde que Lorne Stern, yo estudié en la London School of Economics, lo decías antes, que está en Londres, y Lorne Stern es un catedrático que sigue allí, que de hecho nos ha dado charlas en el banco, es un magnífico académico que hizo el primer informe sobre el impacto económico del clima en los años 90. Desde el grado de conciencia que había en los años 90 respecto a esto, al grado de conciencia que ahora hay, cómo está de presente en nuestras vidas, en la toma de decisiones, en las agendas. Hablaba antes de la COP, de la Conferencia de las Partes. Antes a las COPs iban los ministros de Transición Ecológica, los ministros de Medio Ambiente, importantísimos. Pero en los últimos años han empezado a ir los ministros de Finanzas, la Secretaría de Estado, la Secretaría del Tesoro americano. Eso le da también otra vuelta a la importancia y a la posibilidad de tomar decisiones con calado en estas cumbres, ¿no? Y luego ves movimientos, por supuesto, como Fridays for the Future y demás, donde estás viendo una población joven pues, que responde y que está ahí, ¿no? Lo que pasa es que es muy importante llevar esa voluntad y esa acción a hechos concretos, ¿no?
y tomar todos pues conciencia y asumir todos ese cambio, ¿no? Ese cambio en todos los ámbitos, desde lo que comemos a cómo vestimos, cómo nos desplazamos, dónde vivimos, y tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Totalmente de acuerdo. Bueno, Lara, solo quiero darte las gracias porque vamos, creo que hemos aprendido muchísimo. Yo no sabía que había tantas cosas y he aprendido de nuevas formas, ¿no? de cómo cuidar al medio ambiente, de la gobernanza y también de la parte social. Y la verdad que termino contenta porque no hay muchas acciones. Yo creo que cada vez estamos más concienciados, que hay mucho por hacer, pero que paso a paso, lo que decías antes, ¿no? Que si todos colaboramos, tanto a nivel empresarial como a nivel individual, yo creo que ese objetivo en 2050 y mucho antes seguro, ¿no? Podemos ir ganando esa batalla por el medio ambiente. Gracias de nuevo, Lara. A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta luego a todos. Gracias por estar con nosotros.